Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra preciosa audiencia. Es un honor que nos acompañen en una entrega más de Radical Contra la Corriente. Les saluda Ángel Colón, su hermano en Cristo, y me acompaña, por supuesto, Sorimar Reyes. Le damos la bienvenida de todo corazón y los saludamos en el amor entrañable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos profundamente agradecidos de que nos permitan ser parte de su tiempo hoy. Es cierto, y en este espacio que hemos sacado, ¿verdad?, u otorgado para nuestra audiencia, nuestro compromiso es innegociable. No hay negociaciones en este espacio que hemos dedicado para enseñar, porque estamos cimentados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. En un mundo, amigo y hermano, lleno de relatividad, todo es cambiante. Aquí creemos que la Escritura tiene la última palabra sobre cada aspecto de nuestras vidas. Sí, pero también sabemos que la verdad sin amor no es el camino de Cristo. Por eso, nuestro propósito es presentarte esta verdad con la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Así mismo es, así mismo es. Queremos ser radicales en nuestra fidelidad a Dios, pero humildes y amorosos en nuestra forma de compartirla a ustedes. Exacto, así que con esto en mente, yo quiero que ustedes ya se vayan preparando, porque Sí. hoy vamos a navegar contra la corriente. Oh, Ese sí. es el nombre de nuestro canal, Ajá. Radical contra la corriente. Antes de continuar, quiero recordarles que hemos estado trabajando, porque Dios ha puesto en mi corazón específicamente, el dedicar este año 2026, al estudio, o si el estudio práctico, Sí. podríamos decir, de lo que es la iglesia o la eclesiología, porque hemos visto una tendencia muy grande a la población aún de creyentes, Sí. a preferir congregarse en los hogares. Ujú. Y este medio, amigo que me escucha y hermano que me escucha, este medio donde usted nos está viendo, a mi esposa y a mí, y nos está escuchando, es un medio simplemente para redirigirle a usted su corazón a la importancia de congregarse. Nada sustituye el congregarnos y el estar en coinonía con nuestros hermanos. Es necesario estar con nuestros hermanos en la fe Así es. para apoyarnos los unos a los otros, para saber cuáles son sus peticiones, sus Exacto. rogativas. Es necesario que estemos en comunión con nuestros hermanos de la fe. Así es. Porque no podemos ser llaneros solitarios. No, es que desde la creación nos creó varón y hembra. Exacto. Y así entonces, como cuerpo del Señor, que somos la iglesia, somos necesarios que nos agarremos de nuestros miembros, de nuestras manos, de como lo dice Pablo, para que así hagamos una mejor iglesia. Exacto. Es la única manera de poder conocer necesidades, de poder reír, llorar, gozarse, sufrir. Visitar los enfermos. Exacto. Ayudar a asistir a alguien que está recién hospitalizado y no puede cocinar. Pero necesitamos congregarnos para Claro, eso, no hay opciones. no hay opción. Entonces, esto es un buen recurso, estos medios sociales son un tremendo recurso. Facebook, Instagram, YouTube, página web, estos son tremendos recursos, pero no sustituyen. Jamás. No lo pueden sustituir. No lo sustituye la coinonía entre hermanos, porque es Cristo quien funda y edifica la iglesia. Es en Él que estamos edificados, y por eso hicimos ya una primera serie que se tituló Los Pilares de la Iglesia. Ahí discutimos 4 pilares, aunque nuestro hermano allá en Washington, D.C., Mark Dever, él lo llama 9 marcas, 9 distinciones de la iglesia. Sí. Y él está muy enfocado en la iglesia, muy enfocado en la iglesia local. Y nosotros simplemente discutimos 4, no necesariamente de Mark Dever, pero van al unísono con lo que él discute. Y discutimos 4 pilares de la iglesia. Hoy queremos comenzar una nueva serie que va a durar aproximadamente 2 meses. Son algunos 8 episodios donde estaremos hablando bajo el tema central de la serie, edificando sobre la roca. Eso es lo que la iglesia hace.
edifica sobre el fundamento, sobre la roca. Y con esto en mente les quiero dejar que mi esposa lea el texto base que estaremos utilizando para todos estos 8 episodios y se encuentra en Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: ustedes han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En este verso, 2 versos, hay tanto contenido que Pablo escribe a los Efesios, en la carta a los Efesios. Aquí palabras como edificados, fundamentos, apóstoles, profetas, Cristo Jesús, piedra angular, el edificio bien ajustado, creciendo, templo santo. O sea, aquí hay tantas palabras en 2 versos que son ricas para definir la importancia de edificar sobre la piedra y una iglesia unida. Antes de comenzar nuestra conversación, quiero que fijemos la mirada nuevamente a la palabra de Dios y volvamos a observar nuevamente lo que ya mi esposa ha leído en Efesios 2 y lo que Pablo le dice a los apóstoles. Fíjense que en este pasaje, como le dije, hay muchas palabras interesantes, pero en este pasaje se nos recuerda una verdad fundamental, una verdad para la iglesia de hoy, 2026, una verdad fundamental, y es que la iglesia no es una invención humana, no lo es. No, esto no es una invención humana, esto es algo que el mismo Señor diseñó desde la eternidad pasada. No fue diseñada, por estrategias religiosas, ni sostenida por programas especiales, ni edificada por tendencias culturales o ministerios o porque eres carismático. Nada de eso fundó la iglesia. La iglesia, amigos y hermanos, es una obra divina y por ende tiene un orden establecido por Dios. Fíjate, Sori. Pablo nos dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, que la revelación de Dios contenida en las Escrituras es el fundamento. Esa es la base doctrinal sobre la que todo el edificio se sostiene. El texto también declara algo muy glorioso. Recuerden, Efesios 2. Cristo Jesús es la piedra angular. En la arquitectura antigua, la piedra angular determinaba la estabilidad y la alineación de todo el edificio. Si esa piedra está mal colocada, todo el edificio queda torcido. Virado. Así, como medio torcido, ¿verdad? Como la Torre de Pisa. Como la Torre de Pisa. O cuando a uno le falta un hueso o algo. Ustedes saben que dicen que si el dedo del pie, el dedo gordo del pie es amputado, uno pierde balance en el cuerpo. Sí. Eso dicen los fisiatras y los ortopedas. Sí. O sea que hasta ese detalle es esencial. Bueno, en el tiempo antiguo, cuando la piedra estaba mal puesta, el edificio quedaba torcido. Imagínense si usted edifica fuera de quien es Jesucristo. Su vida es torcida. Completamente. Su vida es torcida. Entonces, la iglesia, cuando es sentada, cimentada, formada fuera de Jesucristo, en realidad no es una iglesia. Es un movimiento que algún hombre preparó. Claro. Entonces yo quiero que tú que has trabajado conmigo en construcción, Sí. nos des algunos ejemplos, por ejemplo, de la construcción aquí en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Qué materiales se usan? ¿Qué equipos se usan? Aquí las construcciones son bastante torcidas a veces, pero ¿qué es lo que se supone que sea esencial? Sí, acuérdense, tenemos que empezar de abajo hacia arriba. Muy bien, muy bien. Primero que nada, la zapata debe tener ciertas dimensiones según el tamaño de la estructura. Porque si no, se puede hundir.
Claro, se puede hundir, se puede partir, se puede caer, pasan muchas O sea cosas. que ya ese hueco que se va a hacer, donde se va a poner la piedra o el cemento, tiene que estar a una profundidad, tamaño, dimensiones. Sí, de acuerdo a la estructura que se vaya a hacer. Si es de un piso, si 2 pisos, si tiene una marquesina extendida, todas esas cosas. Las varillas también están especificadas con un cierto grosor para una mejor tensión y soporte. O sea que si la vara de hierro, la varilla de hierro que se utiliza, fundida con el cemento, no es de cierto grosor, cuando recibe tensión, puede romper, ¿verdad? Y también si hay vibraciones o mucho peso, se puede partir porque esa varilla no está dando tensión. Acuérdense, por lo menos aquí en Puerto Rico, aquí el clima, yo siempre he dicho que es bipolar. O llueve mucho o hace mucho calor. Y entonces el cemento, ¿verdad? Como materiales y todo eso se expande y se encoge, que esos movimientos, si no tienen esas varillas adecuadas, pues la estructura se daña. Exacto. El concreto debe tener unas ciertas presiones para que resista. Exacto. Por lo que se compra, y esto me lo dijo Ángel, yo no lo sabía, se compra de 3,000 a 4,000 libras de presión y a veces aún mayores, porque si son edificios de muchos pisos, pues ahí hay que ponerle otras cosas. Claro. Y los materiales de terminación deben ser de cierta calidad para que sean duraderos y resistan el paso del tiempo y las inclemencias climáticas. Fíjate, yo lo que quiero que ustedes entiendan con esto que mi esposa acaba de traer sobre la construcción es que asimismo como un edificio o una casa es desde los cimientos, lleva un orden y una estructura para que pueda crecer firme, es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios en Efesios capítulo 2. Cuando Cristo está en el centro, la iglesia permanece firme. Cuando Cristo es desplazado, todo comienza a desmoronarse, se desmenuza, se rompe, se cae. Pero Pablo añade algo un poquito más significativo, Dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia no es simplemente un lugar donde nos reunimos y pues allí llegamos y empezamos a, como decimos en Puerto Rico, a bochinchar, a murmurar, a comentar. No, eso no es la iglesia. La iglesia es el templo vivo donde Dios habita por su espíritu. Por eso, al comenzar esta serie Edificando sobre la Roca, queremos volver al diseño original, el diseño original de Dios para su iglesia. Es esencial, amigo y hermano. Esto fue lo que hicieron los reformadores, esto fue lo que hicieron los puritanos, esto fue lo que hicieron todos estos hombres fieles a la palabra. Volvieron al fundamento, la escritura. Nuestro fundamento, a pesar de que el texto base está en Efesios 2, nuestro fundamento lo vamos a basar en Hechos 1 al 5 más o menos, o el 6, que es el comienzo de la iglesia primitiva. Por eso es que queremos llevarle a ustedes a una mente abierta, no a lo que la cultura dice que debe ser la iglesia, no lo que propone el pragmatismo que debe ser la iglesia, sino lo que la palabra de Dios revela sobre la iglesia. Después de todo, es Cristo el fundamento, porque solamente cuando edificamos sobre Cristo, la iglesia permanece firme. Entonces, yo quiero comenzar con una frase, y esa frase me gustaría repetirla en cada capítulo, porque quiero que esta frase sea como, además del texto bíblico, lo que nos guía a través del estudio. Sí, y nos recuerda que la iglesia permanece firme no porque sea fuerte en sí misma, sino porque está edificada sobre el fundamento inmutable de la palabra de Dios y alineada con Cristo, nuestra piedra angular. Exactamente. Entonces, es por eso que, y precisamente por eso, que esta serie queremos volver, como dije, al fundamento. No a las opiniones, aquí no vamos a estar especulando ni en opiniones. No vamos a estar trayendo tendencias del momento. No vamos a estar trayendo estrategias humanas que ella y yo conozcamos, sino que vamos al diseño que Dios mismo reveló para su iglesia. Porque cuando entendemos, hermano y amigo, ¿qué es realmente la iglesia?
también entendemos cómo debe vivir, cómo debe gobernarse y cuál es su misión en el mundo. Cuando miramos el panorama del cristiano moderno, muchas veces parece que la iglesia ha olvidado su identidad bíblica. Sí. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cómo hemos pasado de la iglesia descrita en las Escrituras a muchas de las versiones que vemos hoy? Fíjate, esa pregunta, y respiro profundo porque de verdad es doloroso. Sí, es triste. Es extremadamente Sí. doloroso. ¿Cómo podemos? Yo me he hecho esa pregunta tantas veces y en muchas ocasiones me he quebrantado tanto porque me lleva a estar quebrantado. ¿Cómo yo puedo leer en Hechos 1 y 2, Hechos 3, 4, una iglesia que está comenzando en una severa persecución? A los apóstoles los están golpeando, 40 latigazos menos uno, 39 latigazos, apedreándolos, metiéndolos en calabozos, en lo más profundo, en celdas comunes, amarrados a una cadena, donde obviamente sus necesidades las tenían que hacer ahí mismo, el olor, la ropa, el saneamiento, no había nada de lo que hay hoy día. Y esa iglesia, en medio de todo eso, fundada y cimentada en Cristo la piedra angular, esa iglesia entendía el valor del evangelio. Y hoy tú y yo tomamos ese evangelio y lo tiramos a un lado, como que ya somos salvos por gracia. Qué bueno, gloria a Dios por eso, aleluya. Cantamos 3 coritos o 10 el domingo y después nos olvidamos de lo que sucedió. No podemos apreciar estos discípulos de la iglesia primitiva. Vendían lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera repartido según la necesidad. Hoy día vemos hermanos en la iglesia sufriendo y ni nos preocupamos por eso. Sí, oro por ti. Yo oro por ti, ve en paz, como dice Santiago, cuidado. Creo, hermano y amigo, fielmente, porque la palabra de Dios lo revela, que la raíz del problema de esta iglesia de hoy está precisamente en eso. Cuando la iglesia deja de definirse por la palabra de Dios, comienza a definirse por la cultura. Miren, voy a decir algo y tal vez si usted está escuchando esto, usted va a saber de quién yo estoy hablando. Yo no voy a mencionar los nombres. No es necesario. Pero vi este fin de semana una foto de un varón que trajeron de Estados Unidos a traer una conferencia a Puerto Rico, en un pueblo cercano al nuestro. Y mientras ese varón estaba enseñando la palabra de Dios, entre comillas, con una pantalla puesta, ropa bien moderna, bien elegante, ropa bien casual, bien... Y yo entiendo que le esté hablando a jóvenes y eso está bien. Oye, pero ¿por qué tiene que tener una pantalla puesta? ¿Acaso eso no es un rasgo de la mujer? ¿Por qué tiene que tener las uñas pintadas como si fuera una mujer también? ¿Eso no es un rasgo acaso de la mujer? Claro. Yo no estoy en contra de una buena manicura que limpia las uñas. A mí, tú me las arreglas a mí. Exacto. Pero yo no tengo necesidad de estar untando esmaltes y cosas en mis uñas como si yo fuera a lucirle mis manos a alguien. Yo soy un enviado de Dios. Yo no soy un apóstol, pero Dios nos ha enviado a predicar el evangelio. Él dice que no lleven ni zapatos, no lleven cordón, no lleven alforja. Nosotros vamos con canastas para que nos celebren y nos aplaudan. Ese es el problema, que hemos dejado el evangelio a un lado y hemos puesto al hombre en el frente. No a Cristo. No a Cristo. Y por eso es que queremos volver a eso. Por eso es que estamos siendo radicales en nuestra voz. Mira, a mí no me interesa si me tumban el canal, abro otro. Nosotros vamos en contra de la corriente porque es que tenemos que volver al libro. Sí. Tenemos que volver a la raíz. Y ese es el problema. Cuando jóvenes ven a alguien que se llama doctor fulano, que escribe libros teológicos supuestamente y todo lo demás, y lo ve con un micrófono hablándole la palabra de Dios con pantalla, en chancleta o en mocasines o bien sport, bien como si fuera del mundo, el joven va a imitar eso mismo porque ese hombre es una autoridad. Correcto. Qué triste hasta donde hemos llegado. Por eso es que hoy el primer tema va a ser la identidad de la iglesia. ¿Somos una institución o somos el cuerpo de Cristo? ¿Somos una institución o el cuerpo de Cristo? Entonces el primer
tema o la primera sección que vamos a estar discutiendo es el origen soberano de la iglesia. Claro, vamos entonces, perdón, a partir de la escritura para que ella sea nuestro fundamento. En Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos. Y cuando seguimos leyendo, dice que seremos testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hechos 1 establece el patrón de lo que va a ser la iglesia. La iglesia no comienza cuando un grupo de personas decide reunirse. Comienza cuando Cristo, con autoridad soberana, los convoca. Él mismo les dice: ustedes van a ser mis testigos cuando venga el Espíritu Santo. Amén. Porque no van a hablar por ustedes. El Espíritu va a hablar. Por eso es que ellos no salen a hablar así porque sí, después que Él resucita. Ellos salen a hablar, a predicar y a enseñar cuando el Espíritu Santo viene. Hay un orden. Claro. Yo no salgo a plantar una iglesia porque soy el más lindo o con más dicción. No. Yo salgo a plantar una iglesia porque hay un llamado. La iglesia lo confirma y luego me envía. De eso vamos a hablar también. Claro. En Hechos 1 vemos cómo la iglesia está en un periodo de transición. Los discípulos aún tenían una mentalidad terrenal y esperaban un reino político. Por eso es que ellos no pueden salir a predicar, porque tiene que venir primero el Espíritu para que los guíe a poder predicar. Entonces, ¿qué enseña Cristo? Cristo les enseña que la iglesia es un organismo espiritual con una misión cósmica, o sea, que abarca todo. Del cosmos, exacto. La iglesia entonces es el resultado de la elección incondicional. Es Dios quien elige, eso no depende de nosotros. No somos testigos por nuestra valentía, sino por el poder del Espíritu. Fíjate que no somos testigos por nuestra valentía, porque cuando Jesucristo muere, ¿tú sabes lo que hace Pedro? Se fue a pescar. Se desaparecieron. Él no fue a predicar, No. Pedro se fue a pescar. Cada cual se fue a lo que hacía antes de conocer y al tiene Señor. que venir Jesucristo y aparecérseles en el mar, y ellos lo ven, y cuando ellos vienen, Él les tenía desayuno hecho, mira eso, o comida hecha, vamos a decir. Sí. Entonces la iglesia es la comunidad de los llamados afuera, es una asamblea de los llamados afuera, que eso es lo que significa el griego eclesia, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia no surge por iniciativa sociológica, no nace por consenso humano, no es el resultado de una necesidad cultural. Por eso es que la iglesia es la manifestación histórica de un decreto eterno. Antes de Hechos 1 ya existía en la mente soberana de Dios, eso usted lo puede leer en Efesios capítulo 1. En Pentecostés Dios ya lo tenía previsto. En Pentecostés no comienza un plan, comienza su ejecución. Es decir, ya Dios lo tiene previsto. En Pentecostés no es que Dios se lo inventó. En Pentecostés es que Dios comienza a ejecutar ese plan que ya estaba previamente visto por Dios. Él lo tenía ya de antemano. Cristo no pregunta si desean ser iglesia. O sea, ese término no se estaba usando en ese tiempo. Él no le dice: ¿tú quieres ser parte de la iglesia? Él no dice eso. Simplemente Él los comisiona. Él le dice: ven. Exacto, con esa sola palabra. Ven. Y cuando va a venir el Espíritu Santo, Él le dice: quédense ahí tranquilos que va a venir poder. Nada más. Nada más. En esto podemos afirmar que la elección de Dios es incondicional. Así es. Su llamamiento es eficaz y su gracia no viene por méritos ni por obras. No depende de nosotros. La iglesia entonces no es una asociación voluntaria, es una convocación divina. Viene de parte de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, solo una estructura religiosa. En los pilares de la iglesia que hablamos en nuestra serie anterior, hablamos de la guía del Espíritu Santo. Claro. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, tan simple como eso. Entonces, Juan Calvino, uno de estos reformadores de los 1500, dijo lo siguiente, o sea, en el año 1500, dijo: la iglesia es el cuerpo de Cristo
Y así como no puede haber un cuerpo sin cabeza, tampoco puede haber una iglesia sin Cristo. Juan Calvino en esto apunta a una unión vital. Una iglesia puede mantener tradición, liturgia, organización, presupuesto y puede tener 1000 ministerios. Pero si pierde la supremacía de Cristo, pierde su identidad. La desconexión doctrinal convierte al cuerpo en un cadáver. Ya está muerto. Sin doctrina, ese cuerpo está muerto. Y eso nos lleva a nuestra segunda sección, que es una membresía o un cuerpo regenerado con un nuevo ADN, un ADN apostólico. Si esta membresía regenerada pertenece a quienes han nacido de nuevo, como cuando Jesús se lo menciona a Nicodemo. Que tiene que nacer de arriba. Que tiene que nacer de nuevo. Exacto. Y Hechos capítulo 2, versos 41 y 42 dice lo siguiente. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Exacto, estamos acortando el verso porque es mucho y el tiempo no nos da. Pero usted lo puede leer en su casa, Hechos 2, versos 41 y 42. Los apóstoles están haciendo, Lucas, que escribe, está haciendo un énfasis en decir que los que habían recibido, creído la palabra, entonces fueron bautizados. Aquí es que vemos ese nuevo ADN de la iglesia local, esa nueva creación, ¿verdad? Seguimos siendo nosotros, pero nuestro ADN es nuevo. Primero, la membresía regenerada. Solo quienes recibieron la palabra fueron bautizados y añadidos. Esto choca con la idea de una iglesia en la que cualquiera es miembro sin evidencia de un nuevo nacimiento. Segundo, la devoción. La iglesia no se mantiene unida por el carisma de Pedro. No era que Pedro era el más carismático. Era difícil. Era difícil, lo sabemos por la historia, sino por la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que se conoce como sola escritura. Y es muy claro, una iglesia que no estudia la Biblia no es una iglesia, es una reunión social. Exacto. La comunión, que es lo que le llamamos koinonía, no es un café rápido, sino una entrega total de vida y bienes, lo que refleja que el cuerpo de Cristo cuida de sus miembros de forma integral. Fíjate, ayer, mira qué interesante es la iglesia, que el domingo pasado en el servicio, y es increíble que ya hoy es jueves básicamente, el domingo pasado en la iglesia, una de las hermanas se le acerca a mi esposa y le dice, oye, necesitamos tener un date, una cita tú y yo, para dialogar un poco, ¿no? Claro. Y entonces, pues concretaron esa cita y se llamaron y mi esposa fue a la casa y hasta almorzaron juntas. Pero ¿dónde se concretó esa cita? Fue en la iglesia. Fue en la reunión. Sí. Fue en la reunión. Fue en la reunión del domingo. En la reunión del domingo, mi esposa y ella se ven, se saludan. Yo también la había saludado. Y luego ella va donde mi esposa y le dice, oye, te quiero invitar a mi casa. Eso es parte de esa koinonía. Eso es parte de lo que refleja el cuerpo de Cristo. Y fue de bendición. Claro que fue de bendición. Porque hablamos de nuestro pasado, de las cosas que nos habían sucedido. De la familia. De la familia, de quienes somos hoy en día. Así que fue bien edificante y a la misma vez consolador, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro background, que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios y nacemos en pecado. Claro. Por lo tanto, unos cometen unos errores, otros cometemos otros, pero al final quien nos rescata borra todas esas cosas. Exacto, entonces por eso es que en la iglesia local podemos encontrar u observar un orden teológico. Hay una recepción de la palabra, como leímos en Hechos, los que recibieron la palabra. Esos son los que escucharon el evangelio y creyeron. Hay un bautismo en segundo lugar. Esos son los que nacieron de nuevo y creyeron. Ahora han hecho un acto público de confesar su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Y ahora eso lo hacen en un acto público. Y hay una incorporación a la membresía.
Estos son los que entonces son unidos al cuerpo mediante ese nuevo ADN. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, está compuesta por regenerados, nacidos de nuevo. No es una membresía cultural, no es una membresía hereditaria, como mi papá fue creyente, pues yo también lo soy. No, no hay hereditarios en la iglesia. Y tampoco es una membresía nominal, es decir, tú estás allí y eres un número más. Eso no existe en la iglesia local. Es una comunidad regenerada con un ADN celestial. Del cielo, claro. Pero esto no queda ahí. Ahora que perseveraban en la doctrina apostólica, la sola escritura, una comunión pactual, había un pacto proveniente del Señor. Claro. Seguían las ordenanzas, que es la cena del Señor y el bautismo, y perseveraban en la oración. Eso también lo hablamos, los pilares de la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que está muerta. La iglesia no se sostiene en un carisma pastoral, se sostiene por doctrina fiel. Felipe Melanchthon es un reformador alemán de los años 1400-1500. Dijo lo siguiente: la iglesia es la asamblea de los santos en la cual el evangelio se enseña puramente. Las marcas de la iglesia verdadera son, entre muchas otras, la predicación pura y expositiva de la palabra, las dos ordenanzas llevadas bíblicamente, la oración comunitaria e individual. Número 4, la disciplina eclesiástica. Eso no se practica en las iglesias hoy día. En muy pocas. Muy pocas iglesias practican disciplina eclesiástica. Y la guía del Espíritu Santo, entre algunas otras cosas. No es el tamaño de la congregación ni el número de las sillas llenas, Puede ser una iglesia de 500 y está muerta. Sí. Puede ser. No es la relevancia cultural o el pragmatismo. No son las luces, la vestimenta o el atuendo. No es nada de eso. No es el impacto mediático ni cuántos fans tiene la iglesia. Ay, fíjate, es que mi iglesia tiene 100,000 seguidores. Qué bueno, está muerta. Está muerta. Es la pureza del evangelio la que determina la identidad, además de la piedad de la iglesia y su santidad. Una iglesia que predica, ven a Cristo para que seas salvo, está predicando el evangelio incompleto. Eso no es predicación del evangelio. Está ni a mitad. No llega. No llega a mitad. Usted tiene que predicar a Cristo humillado en el mundo, humillado y tentado en todo, sin pecado en nada. Tiene que predicar a Cristo crucificado. Tiene que predicar a Cristo muerto. Tiene que predicar a Cristo sepultado. Tiene que predicar a Cristo resucitado. Tiene que predicar a Cristo en ascensión y tiene que predicar a Cristo en gloria. Si usted no predica todo eso, usted está dejando el evangelio a mitad. Usted no puede decirle al que está sentado, ven a Cristo para que seas salvo y no vayas al infierno. Eso es una predicación de miedo. Esa no es la predicación del evangelio. No, usted tiene que confrontar con el pecado. Es la única manera. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la autoridad de la iglesia y el sufrimiento de esta. Luego de ver una iglesia que nace de un origen soberano y cuya membresía consta de un nuevo ADN, el celestial, vemos ahora su autoridad y sufrimiento. En Hechos 4:19 dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Perdón, eso fue en Hechos 4:12. Correcto. En el 19, pero Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Fíjate, Sori, cuando tú lees esos dos textos, me está hablando de en quién somos salvos, que es Cristo. Exacto. Y nos está hablando de a quién entonces debemos obedecer. O sea, es de rendirle cuenta. En medio del sufrimiento, no me salvé yo, me salvó Cristo. Exacto. Y en medio del sufrimiento, ahora yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Entonces la identidad de la iglesia se forja en medio de la oposición. En Hechos 4, la ilustración o la institución religiosa, el Sanedrín o la corte, que es lo que ilustra, intenta silenciar al cuerpo de Cristo.
Aquí aprendemos que la iglesia no es una entidad que pide permiso al mundo para existir. Su autoridad es delegada por Cristo, solo Cristo, y el exclusivismo del mensaje, en ningún otro hay salvación, es lo que define nuestra frontera con el mundo. No hay nadie que te pueda salvar si no es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia como institución legal puede ser perseguida o clausurada, pero como cuerpo de Cristo es invencible. Me acuerda eso al fallecido, que ahora está con el Señor gozándose, predicador y pastor John MacArthur, Ajá. muy conocido mundialmente. John MacArthur La pandemia. cuando la pandemia, John MacArthur, la policía fue a su iglesia Sí. y le dijeron que tenía que cerrar porque estábamos en medio de pandemia. Y John MacArthur le dijo, yo no voy a cerrar, lo siento mucho. El evangelio no puede estar encerrado, tenemos que predicar. Y le dijeron, si no cierras te metemos preso. John MacArthur dijo, estoy parafraseando todo esto. John MacArthur dijo, pues qué bueno, métanme preso, porque yo no tengo ministerios en la cárcel y ahora puedo abrir uno cuando esté adentro. La iglesia no está contenida. No. No, su identidad no es esa. La verdadera iglesia como institución va a ser perseguida. Es más, puede ser clausurada, pero nunca va a ser invencible. Jamás. La verdadera iglesia brilla mucho más cuando el mundo intenta apagarla, porque su lealtad proviene de una autoridad superior. Fíjate, yo estoy escribiendo un artículo que salió ayer miércoles, y ese artículo habla sobre Hechos 5, cuando Gamaliel interviene y le dice a los del Sanedrín, ¿saben qué? No se metan con estos hombres, déjenlos que se vayan. Exacto. Porque si esto proviene de Dios, baja fuego. Ustedes no se quieren estar peleándose con Dios. Así que déjenlos ir. ¿Ves? Porque cuando la iglesia es leal a la palabra, fiel a Cristo, ninguna autoridad terrenal puede socavarla. Ninguna. Porque la autoridad proviene del cielo. La iglesia entonces, amado hermano y amigo, se define por su exclusividad cristológica. La iglesia nace en Cristo, camina sostenida en Cristo y vive para predicar a Cristo. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación. Cristo no es una opción espiritual. O sea, no es que Cristo es Cristo más las obras. No. Cristo más la liturgia. No. Cristo más los cánticos. Cristo más las obras públicas. Cristo es el ente, el ser exclusivo. No hay ningún otro. No hay opciones que sean fuera de Cristo. Esa palabra me da trabajo. Pluralismo moderno me da trabajo. Yo no sé ni por qué le escribí, de verdad. La multiplicidad moderna. Muy bien, muy bien. Es incompatible con la iglesia bíblica. Incompatible. No es Cristo más las ideas. No es Cristo más los estilos. No es Cristo más los talentos. No es Cristo más el pragmatismo, el relativismo, su intelecto. Nada de eso tiene que ver con esa identidad de la iglesia. Sí, además la iglesia no solicita permiso moral al Estado. No es la ley moral de este mundo la que rige la iglesia. Exactamente. Sino la autoridad que proviene de Cristo y es delegada por él. Y fíjate, una pausa rápida. Romanos 13 dice que nos tenemos que someter a las autoridades terrenales. Sí. Pero nos sometemos a las autoridades terrenales siempre y cuando esa autoridad terrenal no violente o viole la palabra de Dios o la ley que ya Dios ha dado. Sí. Cuando la cultura presiona, la iglesia persevera. Y cuando el mundo hace sufrir a la iglesia, se sostiene solamente la autoridad de su Señor. Exactamente. Martín Lutero, otro reformador, escribió lo siguiente: donde está la palabra de Dios, allí está el pueblo de Dios. Esto quiere decir que la iglesia no se define por la jerarquía de este mundo. No. Se define por la palabra proclamada y obedecida. Pedro y Juan no tuvieron miedo. Ellos estaban cimentados en la verdad revelada por el Señor. Ellos obedecieron
aunque les costaría la vida, porque les costó la vida. Sí. Juan fue el último que murió bien anciano y desterrado. Sí. Pero todos los demás sufrieron y murieron una muerte horrible. Horrible por causa del evangelio. William Tyndale lo pusieron en la hoguera y lo prendieron en fuego y le dijeron, tienes que echarte para atrás. Y él dijo, no, yo no voy a negar a mi Señor. De eso la iglesia obedecía. Una congregación pequeña es fiel a la escritura y una iglesia, de hecho, una congregación pequeña a veces es más fiel a la escritura que una mega estructura o una mega iglesia. ¿Usted no me cree? Ok, vaya a nuestra iglesita. Yo no lo estoy invitando para que se salga de su iglesia. Simplemente para que vea la exposición de la palabra en nuestra iglesia pequeña, porque es una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña. Tendremos algunos 40, 50 miembros que nos congregamos cada domingo y cada miércoles. Es una iglesita. Eso podemos decir que son 2 o 3. Compárenos con la iglesia de Joel Austin en Texas. Por favor. Que tiene como 50,000 personas allí congregadas un domingo. Sí, pero hace unos días atrás estaba vacía. Sí, porque la gente está abriendo los ojos. Está abriendo los ojos a la falsedad del evangelio de la prosperidad. Y ten bendiciones y siembra para que coseche. Y si tú no quieres la bendición, dámela a mí, que yo la cojo. ¿De qué tú estás hablando? Ya Dios te bendijo con su gracia al darte salvación. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más queremos? ¿Cosechar más frutos en esta tierra? No. Nuestro reino no es de aquí. Nuestro reino no es de aquí. Jesucristo lo dijo. Entonces, Pedro y Juan no tuvieron miedo y mostraron a una iglesia pequeña creciendo, fiel a la palabra, comparada con el poder legal que tenía el Sanedrín. Lo que nos lleva a nuestra cuarta sección, que es la pureza de la iglesia y la disciplina de la que nadie quiere hablar. Cuando Ananías y su esposa Zafira vendieron su propiedad y trajeron la mitad del dinero en lo que habían vendido, pensaron que salían ganando. Pero después de todo, los apóstoles no podían ver su corazón, pero Dios sí. Dios sí veía el corazón de ellos. Esto aparece en Hechos 5:4, donde dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inmediatamente le dice a Ananías, ¿qué has hecho? Tú sabes, tú no me mentiste a mí o a los hombres que están aquí. Tú le mentiste a Dios. Porque tú dijiste que ibas a traer lo que vendieras y trajiste, que lo iba a dar todo. Y trajiste la mitad. Hechos 5 destruye la idea romántica de la iglesia sin santidad. A menudo pensamos en la iglesia como un lugar de paz y amor. Y lo es. Sí. Y lo es. Pero es un lugar que muchos piensan que no va a haber consecuencias. Hechos 5 nos recuerda que la iglesia en el templo del Dios, que es el templo del Dios vivo, también puede sufrir consecuencias. Sí. El pecado de Ananías y Zafira no fue solo una mentirita, fue un intento de corromper la pureza del cuerpo. Un intento de corromper lo que los nuevos creyentes estaban haciendo. Sí. La santidad es esencial para nuestra identidad. Si la iglesia tolera la hipocresía intencional, pierde su poder espiritual. La disciplina eclesiástica es el sistema inmunológico del cuerpo. Creemos en una iglesia pura, no perfecta, pero que se toma en serio la gloria de Dios. Dios juzga su casa primero para que el testimonio al mundo sea auténtico. La iglesia es un templo vivo. Así como cuando usted tiene un catarro y su ADN empieza a generar células para que combatan ese catarro del cuerpo y usted pueda, ese resfriado salga de su cuerpo. Bueno, pues lo mismo hace la disciplina eclesiástica. Purifica el cuerpo de Cristo. La iglesia es un templo vivo. La disciplina no es crueldad, es preservación del cuerpo. Exactamente. Sin la disciplina se diluye el testimonio, se normaliza la hipocresía, se gozan en la murmuración y se compromete la gloria de Dios. La iglesia pura no es perfecta, es arrepentida. Mira,
Una iglesia que no confronta a alguien que está dando un mal testimonio de la iglesia, ese miembro del cuerpo está corrompiendo el cuerpo. Sí, está Porque el afectando, testimonio del afecta. evangelio se afecta. Claro. Porque ¿qué dice el mundo? Esto es lo que dice el mundo, hermano. En la iglesia hay más hipócritas que afuera. Tristemente lo dicen. Eso es lo que dice el mundo. Sí. En la iglesia hay más hipócritas que afuera. ¿Usted sabe por qué es eso, verdad? Porque el mundo está viendo. Y su testimonio no es un testimonio de parte del cuerpo de Cristo. Cuando se normaliza la hipocresía en la iglesia, el mundo lo ve. ¿Y qué dice el mundo? Ah, sí, total, en la iglesia hay más hipócritas que en el mundo. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esas palabras nos deben avergonzar. Por supuesto. Mira, en la iglesia que se goza en la murmuración, ¿usted sabe lo que dice el mundo? En la iglesia hay más bochincheros que afuera. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermano, si usted no le da carcomillo eso, si usted no le da algo en el corazón, esas palabras, yo no sé qué Biblia usted está leyendo. Porque, hermano, la disciplina en la iglesia es esencial. Es necesaria. Es esencial y necesaria. Si un hermano ve que usted está cometiendo un pecado y no lo corrige, ese hermano es igual de culpable que el pecado que usted está cometiendo. Es más, es peor. Sí, porque se está haciendo parte. Y es un hermano tal vez sabio y está dejando que ese pecado ocurra. Y la persona se pierda. Exactamente. Se pierden sus propios pecados. O sea, no es que pierda la salvación. La salvación es que simplemente el pecado va a seguir entrando en esa persona, se va alejando de las cosas esenciales del Señor y cae en una conducta que va a ser bien difícil salir. Ananías y Zafira, utilizados por Satanás, claro, quisieron introducir mentira, engaño. Como decimos los puertorriqueños, querían pasarse de listos. Querían pasarse de listos ante la iglesia. No. Y el Espíritu Santo los confrontó y les dio disciplina al momento. Inmediata. Murieron los dos inmediatamente. Ambos. Thomas Cartwright, otro puritano de los 1500, escribió: el fin de la disciplina es que aquellos que llevan una vida escandalosa no sean llamados cristianos para deshonra de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque a fin de cuentas, quien usted está deshonrando es a Dios. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Sí. Mintieron a Dios. Tal vez los discípulos no hubiesen visto lo que ellos estaban haciendo. No, porque es que nadie sabía en cuánto ellos habían vendido el terreno. Pero el Espíritu sí. Claro. Y el Espíritu los reveló. La disciplina protege el nombre de Cristo. Un cuerpo que tolera la gangrena. ¿Usted sabe lo que es gangrena? La gangrena es cuando la piel se empieza a podrir y empieza a comerse la piel completa. Sí, porque no hay circulación. Porque no hay circulación. Esa piel se empieza a morir. Se llama necrosis. Se pone negro. Se pone horrible. Bota líquidos y todo. Imagine eso en la iglesia. Un cuerpo de Cristo que tolera la gangrena terminará con todos los miembros podridos y eventualmente morirá. Usted mire el ejemplo de la manzana. Una cesta con 10 manzanas. Y una manzana tiene un pedazo medio negro, medio podrido. Ese pedazo negro toca a la otra manzana y todas se siguen pudriendo. Imagine ese ejemplo en la iglesia. Cuando usted permite la murmuración, la hipocresía, el engaño, la traición, las divisiones, los celos, la envidia, la contienda. Hermano, la disciplina en la iglesia es seria. Por eso nuestra identidad como iglesia debe ser una iglesia que disciplina. Entonces yo quiero que apliquemos esto a nuestra vida, Sori. Sí, la cultura dice, busca una iglesia que satisfaga tus necesidades. Ay, Dios mío, pero qué triste eso. Ven a la iglesia si Dios te ama tal como tú eres. Pues entonces entonces estás diciendo que Dios ama el pecado. Cuidado. No, cuidado con esas cosas, hermano. Sin embargo, la escritura dice, Cristo te injertó en un cuerpo para su gloria. Exactamente. Si solo asistes, pero no perteneces, no has entendido la iglesia. La iglesia no es un evento semanal, es identidad de pacto. Es Dios quien hizo el pacto mediante Jesús en la cruz por su sangre para que entonces nosotros podamos venir a la verdad. Hemos visto
en lo que hemos discutido hoy, que la iglesia es un organismo vivo, comprado con sangre y gobernado por la palabra. No somos una empresa, no somos una familia, somos una familia de un pacto. Nuevamente, la marea de este mundo te dice que busques una iglesia que se adapte a tus necesidades, pero la Biblia dice que Cristo te ha insertado en un cuerpo para que sirvas a su gloria. Exactamente. Si tu iglesia es solamente una institución a la que asistes, te estás perdiendo la realidad del ser miembro del cuerpo de Cristo. Seamos radicales, volvamos a la roca. Y de eso se trata esta serie. Es edificando sobre la roca. Hoy hemos discutido un poco sobre lo que es la identidad de la iglesia, si es una institución o si es un cuerpo vivo. Y hemos visto que la iglesia tiene que ser una iglesia disciplinada, una iglesia santa, una iglesia de los que han recibido la palabra y han creído, una iglesia que sigue las ordenanzas y los pactos y la ordenanza del bautismo y la cena del Señor. Es una iglesia que da buen testimonio. Es una iglesia que está pendiente de los suyos. Esa es la identidad de la iglesia porque es un cuerpo vivo. La identidad de nuestra iglesia está en Jesucristo. Y hemos llegado al final de este episodio, pero la conversación no termina aquí. Exacto. Hoy hablamos un poco sobre la identidad de la iglesia. Esta es una institución o el cuerpo de Cristo. Y nuestra oración es que lo que hemos compartido hoy no solo haya sido para su intelecto, sino que también haya sido un acto de que mueva sus corazones hacia una mayor devoción a Cristo. Recuerden, estamos con esta serie buscando que volvamos a los comienzos. Hermano, esto no es un estudio exhaustivo. No, el tiempo no da. Es profundo. Si usted ha llegado hasta aquí, ha llegado a algunos 50 minutos de audio. Sí. El tiempo no da. El tiempo que hay que escribir es mucho el material. Queremos darle una picadera para que usted vaya probando lo que significa ser una iglesia que está edificada sobre Cristo, la roca. Entonces yo te pido que si este contenido que has escuchado hoy te ha sido de algún tipo de edificación para tu vida, que lo compartas, únete activamente, compártelo, comenta, envíaselo a otro, háblale sobre la iglesia verdadera, háblale sobre lo que es la disciplina, sobre lo que es creer, sobre lo que es Cristo, sobre lo que es la roca. Suscríbete al canal. Nosotros, de nuevo, repito, no monetizamos. YouTube lo pone bien difícil para canales pequeños como el nuestro. Bien difícil. Los canales grandes que tienen que ver con conceptos de religión ya están hechos con cientos de miles de fans. Muchos de ellos tal vez hablan temas que a la gente le da comezón de oír, como dones espirituales y otras cosas más que también vamos a discutir en esta serie. Así que por favor, comparte, comenta, dale like, suscríbete al canal para que otros puedan ser edificados como nosotros hemos sido edificados. Y también queremos leerte. Déjanos tus comentarios, dudas o peticiones de oración. Nos encanta interactuar con nuestra familia en la fe y conocer cómo Dios está trabajando en cada una de sus congregaciones locales. Recuerden, este podcast, este ministerio radical y ministerio didasco no existe para glorificarnos a nosotros. No. Existe para ayudar a la iglesia local. Nosotros queremos ayudar y llevar contenido para la iglesia local y también que se expanda a la iglesia universal. Todos los creyentes en todo el mundo, toda tribu, lengua y nación. Entonces nosotros no hacemos esto para ganancia de nuestra iglesia o de nosotros. Lo hacemos para que sea de edificación a su iglesia local, así también como a la nuestra. Entonces, queremos que esté pendiente porque en nuestro próximo episodio de la serie Edificando sobre la Roca, entonces comenzaremos a hablar un poquito más profundo de lo que es una iglesia edificada sobre la roca y vamos a hablar sobre el orden en la casa. ¿Cuál es el orden en la casa? Bueno, ahí vamos a hablar sobre los pastores masculinos, pastores ancianos masculinos, diáconos,
masculino. Luego vamos a hablar sobre el rol de la dama. Pero por ahora, el orden en la casa. ¿Cuál es el orden en la casa? La iglesia es liderada por pastores y ancianos. Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Así que hasta entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos sintonizado. Les habló, como siempre, su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y como siempre, me acompañó mi ayuda idónea, la capitán. Sorisma Reyes. Hasta la próxima. Es un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Gracia y abundante paz para sus vidas del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.